Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a tejer esta puntada que es muy versátil, completamente reversible además, miren, y se puede usar en muchísimos proyectos. Empecemos. Vamos a montar la cantidad de puntos que queramos, porque aquí no es importante si son pares o nones. Hacemos nuestro nudo inicial y montamos la cantidad de cadenas que necesitemos para nuestro proyecto. Voy a montar 17. 1, 2, 3, 15, 16, 17 y en cada punto vamos a tejer un punto bajo en la primera vuelta. Aquí tenemos nuestra primera vuelta. Ahora vamos a tejer una cadena al aire, volteamos, así va a ser toda la puntada. Subimos como si fuéramos a hacer un punto bajo, tomamos el siguiente y pasamos los 3. Luego en el segundo, que es este, miren, subimos, luego en el siguiente tenemos ya 3, cargamos hilo y pasamos los 3. Háganlo flojito. 1, otra vez en el mismo de donde salimos, miren, en el siguiente cargamos hilo y pasamos los 3 y nuevamente repetimos. De donde tejimos el segundo, luego en el que sigue cargamos y pasamos los 3. 1, 2 y todos juntos. 1, 2 y así es como nos va quedando ahorita. Va a cambiar a la hora que lo repitamos por detrás. Todas las vueltas son exactamente iguales. 1, 2 y listo. 1, 2 y pasamos los 3. 1, 2, los 3. Se las estoy abriendo para que lo vean. No, perdón. En el último, en este ya no, en el último tejen un punto bajo. Cargan hilo y empiezan de nuevo. 1, 2 y pasamos. 1, 2 y volvemos a repetir. Y aquí es donde ya va a cambiar cómo se ve la puntada, miren.
Seguimos repitiendo. Aquí lo tenemos. Y en el último, nuestro punto bajo. Subimos con una cadena, volteamos y volvemos a empezar. Aquí ya está cambiando cómo se ve la puntada. Ahorita se las enseño. Y en nuestra orilla, punto bajo. Miren cómo se ve. En esta no se ve, pero en esta sí. Vamos a hacer otra. Volvemos a empezar. Aquí sí es importante que no apretemos el tejido. Que si lo apretamos, difícilmente vamos a podernos pasar al segundo punto. O sea, este va a estar fácil, pero este nos va a costar trabajo. Entonces, esta puntada en especial la tenemos que tejer flojita. Aquí la tenemos, miren. Las enseño por atrás. Vamos a tejer otra. Nuestra cadena de subida. Metemos en el primero, en el segundo y pasamos los tres. Y ya vieron por qué no importa qué cantidad de puntos monten. Monten los que su tejido o su proyecto vaya a necesitar. No es por pares, tampoco es nones. Lo único que sí es la primera vuelta, toda la primera vuelta es de puntos bajos. Y vean qué fácil acaba siendo tejerlo. Vamos a hacer otra más para que tenga forma.
Y aquí está. Miren las orillas qué bonitas quedan. Y vean qué linda queda la puntada. Tiene una textura muy, muy bonita. Así se ve vertical. Pues alguien quiere tejer de lado a lado. Vamos a verla en grande. Esta es nuestra cadena de inicio, nuestra base, primer vuelta de puntos bajos. Y ahí se pierden, miren. Vean qué bonita queda la orilla. Y también la parte de arriba. Me encanta esta puntada, miren. Y por detrás, pues es igual. Queda muy bonita, con una textura muy bonita. Ojalá la disfruten y la puedan aprovechar igual que siempre. Saludos, gracias, bye.